Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, estamos aquí nuevamente para compartir una palabra que se encuentra en Hebreos 3. Vamos a leer del 7 al 15. Después vamos a compartir en otro lado, pero la palabra de hoy es muy directa y muy, ¿cómo se dice? Precisa. Dice: al reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bueno, acá, primeramente está hablando la palabra de cuando Dios libertó a través de Moisés al pueblo de Egipto, que ellos salieron y Dios le había marcado un camino, le había trazado un camino, y ellos, por la desobediencia, por la incredulidad, hay muchos que no pudieron alcanzar la promesa, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar hoy, de que Dios ya trazó un camino para nosotros, el cual nosotros debemos andar. Siempre hablo de que Dios nos guía, pero siempre nos va a guiar por su camino. Muchas veces nosotros nos queremos escuchar y en desobediencia, hacemos lo que queremos, ¿no? Pero me quiero centrar en el 10 que dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Sabemos que la palabra de Dios siempre nos va a marcar los pasos. Dios nos marca el camino hacia Él. Nosotros, cuando recibimos la palabra, Él nos va trazando por dónde debemos continuar, por dónde tenemos que seguir. Si bien acá el pueblo de Egipto, en el desierto, tenía la guía, porque tenían la columna de fuego, tenían la nube, tenían el maná, tenían todo. O sea, Dios suplía todas sus necesidades y Dios los guiaba. Si bien teniendo la guía, algo que tenían que alcanzar ellos en 40 días, terminaron conquistándolo en 40 años, y hay muchos que no llegaron a conquistar, porque por la desobediencia, se sabe que Dios abrió la tierra y fueron tragados varias personas por la incredulidad, por la desobediencia, y no alcanzaron la promesa. Entonces, en nosotros es lo mismo. Dios a nosotros nos trazó un camino. El ejemplo más claro que puedo encontrar es que una película. El guión ya está escrito. Nosotros somos los protagonistas, personajes, y tenemos que hacer lo que dice el guión, lo que está escrito. Ahora, si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, esa película que se tendría que estrenar en un año, puede que por no meterle esas ganas, esa ficha, esa obediencia, escuchar lo que tengo que hacer, aprenderme el libreto y andar como me dice que tengo que andar, se puede largar en 5 años, o directamente me echan, me sacan, ¿no? Bueno, lo mismo es con nosotros. Dios
ya trazó un camino para nosotros y Él, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos va marcando. Cuando nosotros nos marca el camino, nosotros ahí elegimos si obedecemos o si hacemos la nuestra. Porque acá el pueblo es muy claro, o sea, Dios dejó que ellos hagan como quieran, pero bueno, estuvieron vagando 40 años por el desierto cuando tendrían que haber llegado en 40 días. Acá dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso, hoy la palabra es muy precisa, es muy directa, y voy a leer en Hebreos 12:12, que esta palabra ha enderezado mis pasos de una manera hermosa. Acá dice el título, los que rechazan la gracia de Dios. Dice así, Hebreos 12:12, al 15 voy a leer. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Acá, y bueno, voy a pasar a explicar esto. Cuando Jesús vino a la tierra, había gente en el camino que estaba ciego, sordo, mudo, paralítico, tenía una condición física y Jesús los sanaba. En este tiempo, con nosotros, es igual. Acá estamos hablando de una cojera, pero hay ceguera espiritual, somos sordos, somos mudos, somos cojos, somos paralíticos. Entonces, el 13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Nosotros, en el camino, cuando nosotros llegamos a Dios, llegamos de esta manera. Ciego, sordo, mudo, cojo, paralítico y muchas cosas más. Cuando nosotros empezamos a caminar y nos marca el camino, esas vendas empiezan a caer. Eso que estaba tapado con contaminación, con cosas de terrenales, con cosas del enemigo que nos ató, no nos permitían ver la gloria de Dios, no nos permitían escuchar la voz de Dios, no nos permitían hablar del poder de Dios, no nos permitían avanzar, no nos permitían dar pasos certeros, si bien como pasos ahí de inseguridad o de un día acá y otro día allá. Entonces, en este día, Dios nos está diciendo que debemos hacer sendas derechas para nuestros pies. Estando en el camino, cuando nosotros estamos en el camino, Dios nos marca el camino y esas cosas nos sana, Dios de la sordera, de la ceguera, de todo. Entonces, cuando nosotros estamos en el camino, obvio que puede pasar que estando en el camino nos vuelva a ocurrir todas estas cosas. Porque como recién lo leíamos, dice... Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando nosotros dejamos de hacer cosas como de leer su palabra, de escuchar, porque leer la palabra estamos recibiendo la palabra de Dios en nuestra vida, si es escucharla. Cuando nosotros dejamos de leer su palabra, de escuchar, de seguir su guía, de solamente mirar a Dios y no mirar el resto, cuando empezamos a dar pasos, pero un paso para acá y otro paso en el camino y otro paso al costado, o cuando solamente estamos paralizados en el camino. Bueno, como decía, que podemos estar paralizados en el camino, entonces Dios con esta palabra nos vuelve a decir que y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Acá no estamos hablando de que si yo estoy sordo, mudo o ciego, acá en esta vida terrenal, una condición física, cojo o paralítico, sino que nos está hablando en el plano espiritual. Si yo estoy callado, no hablo de la palabra, si yo no leo su palabra, si yo no quiero escuchar la voz de Dios, no quiero escuchar la guía, si estoy inseguro, un día sí, un día no, un día sí, un día no estoy, soy inconstante,
Si estoy paralizado, si me quedo quieto y no hago absolutamente nada de lo que Dios me está diciendo que haga, entonces esta es una condición espiritual, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos así, Dios lo que quiere hacer es instarnos a, dale, levántate, que lo cojo no se salga del camino, ¿sí? Que el sordo sea sanado, que el ciego sea sanado, o sea, que podamos decir hoy, ¿cómo me encuentro? Examinarme y decir, ¿cómo me encuentro? ¿Qué problema espiritual estoy teniendo hoy en mi vida? Si Dios me está marcando y diciendo, haced sendas derechas, Dios nos está diciendo hoy, yo no quiero que lo cojo se desvíe, quiero que lo cojo sane. Hoy es un día para sanar. Y como decía al principio de la palabra, que no... Lo voy a leer porque es preciosa esta palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Si Dios nos está dando esta palabra hoy, es para que realmente podamos decir, no, me tengo que poner las pilas. En Dios no hay paralítico, en Dios no hay ciego, en Dios no hay mudo, en Dios no hay sordos. Y yo estoy en Dios. ¿Por qué me encuentro así? Entonces, si me encuentro así, Dios hoy lo quiere sanar. Hoy te está diciendo, levántate, escúchame, camina. Camina en mis promesas, porque hay una promesa para cada uno de nosotros. Dios nos envió a esta tierra con un plan, con un propósito. No nacimos por accidente. Dice la palabra que nosotros, ella nos tenía en sus planes desde antes de la fundación de la tierra. Así que imagínate, un accidente no sos, si lo pensabas. No llegaste de casualidad. Llegaste porque hay un plan de Dios en tu vida. Entonces, si nosotros estamos quietos, si nosotros estamos cojeando en el camino, entonces Dios no quiere que nos apartemos de Él, sino que estemos en el camino con Él y seamos sanados en el camino. En el camino tenemos todas esas cosas, nos tenemos que despojar de todas esas cosas, porque en Dios hay sanidad. Entonces, acá sigue diciendo, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ninguno somos santos, pero vamos camino a la perfección. ¿Cómo vamos camino a la perfección? Oyendo la voz de Dios y dejando que Él quite todo lo malo de nosotros y que toda esa contaminación se vaya limpiando, como el video anterior que hablamos que puse de ejemplo los vasos y todo eso para hacer un utensilio para uso honroso. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, como le pasó al pueblo en desobediencia. Tenían un destino, tenían una promesa que era conquistar la tierra prometida. Todos iban hacia ello, pero no todos llegaron. Entonces, si Dios nos da una promesa, que es la salvación eterna para nuestra alma, que podamos alcanzarla. Los pensamientos de Dios para nosotros son de bien, dice la palabra. Pero está en nosotros cómo pasamos ese camino. ¿Estamos siguiendo bien el camino que Él nos trazó? ¿Estamos cumpliendo con el guión? ¿O estamos haciendo lo que queremos? Dios es amor, y si nos habla en este día es para que nuestros pasos se enderecen, para lo que estaba torcido nos siempre vaya hacia adelante y hacia Él, alcanzando esa promesa que tenemos. De que no la podamos llegar a alcanzar, sí, puede pasar, porque como tenemos el ejemplo del pueblo, que tenía todo, tenía la guía de Dios, pero en desobediencia no lo alcanzaron. Entonces, que podamos ser de esos que sí alcanzaron la promesa. Y como te vuelvo a repetir, Dios es amor. Y si en este día nos marca, me marcó primeramente a mí esta palabra, porque la palabra primeramente es para mí. Que yo me examine y diga, bueno, sí, mira, estaba sorda, no estaba escuchando tu voz, Señor. Perdón. En que pueda decirle, Señor, sí, la verdad, dejé de hacer esto, no lo estoy haciendo más. Entonces le estoy dando lugar a
al pecado, y el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y acá dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Donde entra una raicita, ustedes saben que donde hay una raicita pequeña ya empieza a tirar raíz para todos lados. Entonces, de que esa raicita que nos tenía paralíticos, que nos tenía cojo, que nos tenía sordo, que nos tenía mudo, que en este día sea sanado, como decía la palabra. Y acá es muy claro, el 11 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Estemos atentos a eso, estemos alertas. Si hoy recibís la palabra es porque Dios quiere salvarte, quiere sanarte de toda esa ceguera espiritual, de toda esa parálisis que hay en tu vida espiritual. Y que podamos realmente escuchar su voz y poder seguir. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando nosotros dejamos de hacer cosas que estábamos haciendo en Dios, para Dios, cuando dejamos, por ejemplo, de orar, cuando dejamos de leer la palabra, nosotros nos estamos de a poquito alejando de Dios. Entonces ahí es donde empiezan a brotar las raíces de, che, ¿será cierto esto? O no, capaz, no le voy a pedir esto a Dios porque, no sé, a veces en vez de hacerlo un Dios gigante, porque Él es un Dios grande, lo hacemos un Dios chiquitito y ahí ya entra la incredulidad, ya entra el pecado en nosotros. Dios todo lo puede y nosotros como hijos conocemos, pero es como dice ese versículo, el 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hay muchas personas que se fueron de este mundo sin conocer el camino que les fue destinado, que les fue trazado, pero nosotros hoy tenemos la hermosa oportunidad de poder examinarnos, meditar en esta palabra que estamos compartiendo hoy y poder decir, Señor, no quiero deambular más, no quiero vagar más, Señor. Quiero realmente estar en el centro de tu voluntad. Lo que vos destinaste para mí, yo eso lo quiero. Yo no quiero ni más ni menos. Yo quiero lo que vos preparaste para mí porque tus pensamientos para mi vida son de bien. Entonces, que en este día podamos decirle, Señor, te pido que tú me guíes. Voy a escuchar tu voz. Voy a dejar de ver otras cosas que no me edifican, que me llevan a la perdición. Y te voy a mirar solamente a ti. Este es un mensaje de alerta. Te pido que lo recibas en el nombre de Jesús y que Dios esté guiando tus pasos. Esta palabra para mí fue de muchísima bendición porque en un área de mi vida yo estaba dejando de leer la palabra cuando esta palabra llegó y que el Señor me dijo que lo sordo no siga sordo, sino que sane, que lo cojo, decía, pero yo lo tomé por mi sordera espiritual, porque no estaba oyendo la voz de Dios. Entonces, te dejo esta palabra, que la medites, te dejo los versículos, que sea de bendición, que Dios te rebendiga y que Dios tiene el poder para sanar esa parálisis o lo que fuera que tengas espiritualmente. Así que Dios te bendiga, que haya sido de bendición y nos estamos viendo el próximo video.